Padre, te damos gracias en esta mañana porque vemos que es una bendición realmente el poder congregarnos, reunirnos, poder estar juntos, Señor, en este lugar y cantarte, y recibir tu palabra y participar de la cena también. Es una bendición que podamos hacerlo de esta forma y más aún por medios virtuales nada más. Te damos gracias por la libertad que tenemos para reunirnos, Señor. Y en esta mañana deseo pedirte que tú puedas estar animando nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe, pero también al mismo tiempo podamos ser escudriñados y nuestro corazón pueda ser expuesto delante de ti para que tú puedas hacer tu obra en nosotros. Podamos terminar, Señor, este día y buscar en estos días que vienen por delante, crecer en nuestro amor por ti, en nuestra fe en ti, en nuestro gozo debido a lo que tú has hecho. Y realmente podamos vernos fortalecidos, no solo como individuos, sino como iglesia, como hermanos, como congregación. Así que te pido que tú seas ayudándome a ser claro respecto a lo que debo compartir y también a mis hermanos en recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Como hemos visto ya 2 sermones atrás, este es el tercero en esta epístola de Pedro, hemos podido ver cómo en el primer mensaje que compartí, que era del versículo 3 al 5, Pedro les presenta una doxología a los creyentes, una alabanza al Padre por la salvación que Él nos ha provisto en su Hijo Jesucristo. Hemos hablado de la esperanza del nuevo nacimiento, de la esperanza que nos apunta directo a la eternidad y no solamente mantener nuestros ojos aquí en la tierra. Hemos hablado de la grandeza de la esperanza del nuevo nacimiento y que tenemos por medio de Cristo, por la fe en Él. Hemos hablado de una herencia que tenemos que está reservada en los cielos para nosotros. Y además de la herencia que está reservada para nosotros, hemos hablado del extraordinario poder de Dios que nos está guardando a nosotros para alcanzar esa herencia. Es decir, tenemos esperanza en el nuevo nacimiento, tenemos esta vida, tenemos una herencia reservada y además de que está reservada y asegurada, el Padre está obrando con su poder para que alcancemos dicha herencia. Y eso es realmente grandioso para nosotros como creyentes, que no tenemos una vida fácil por delante. Entendemos que por gracia eso no significa que nos hayan sido quitados los problemas o las pruebas o las tentaciones, sino que debemos luchar. Pero aún con todo, conocemos cuál es el resultado. Y conocemos que gracias a Dios vamos a llegar y vamos a obtener también el galardón, el premio. Esta salvación que es eterna nos provee de un gozo que es indescriptible. Hemos usado una palabra que es exultación en el segundo sermón, que habla de un gozo realmente que es indescriptible al punto que uno no sabe cómo expresarlo, no sabe si gritar de alegría, si saltar, si regocijarse, si llorar, pero hay gozo. Y un gozo real a causa de algo que estamos entendiendo, que dice la palabra, que Dios está haciendo en nosotros, y es acerca de esa esperanza que tenemos en Cristo. No sé si recuerdan acerca del primer sermón, les leí un extracto del progreso del peregrino y vemos la esperanza de algunos que tal vez se adhieren o simpatizan, por decir así, con la fe. No voy a decir que son creyentes, pero basados en que solamente en promesas o en aspectos muy materialistas que podrían haber acerca del cielo, ¿no? Como calles de oro, paredes con perlas y con joyas, ausencia solamente tal vez de dolor o que no va a haber más llanto, y es por eso que apuntan y dicen, yo quiero eso. Pero esos tesoros no hacen que la fe de una persona sea firme aquí en la tierra. Lo que hace que la fe de alguien aquí en la tierra sea firme es quién está en el cielo y quién está reinando, y ese es Cristo. Y es por eso que nuestro gozo aquí en la tierra puede permanecer a pesar de las pruebas o de todo el sufrimiento que podamos tener.
No debemos olvidar en este sentido el contexto de los creyentes a quienes Pedro les escribe. Son judíos, es un grupo entre judíos, gentiles, pero que estaban sufriendo y estaban siendo perseguidos. Ellos estaban en una situación de ser expatriados, como dije, perseguidos y en distintas dificultades por causa del Evangelio. Los que hemos visto un poquito tal vez de historia en relación a esos tiempos, sabemos que el Imperio Romano comenzó a perseguir duramente a los creyentes. Si fue dura la persecución por parte de los sacerdotes o de los fariseos en el primer tiempo, esto empeoró más todavía cuando fue el imperio mismo el que comenzó a perseguirlos. Creo que, no estoy seguro si fue Jaime o quien que en algún momento compartió un poquito tal vez cómo se los veían, o creo que estoy confundiendo acerca de los momentos, pero se los empezó a ver mal a los cristianos. Eran una secta, ni siquiera eran considerados una religión más, eran una secta, algo dañino. Y si ustedes leen Hechos, cuando los acusan a los cristianos, los acusan de estar o de ser enemigos, en pocas palabras, del imperio, de ser enemigos de César, de ser enemigos de los judíos, enemigos de la sociedad como se la conocía, y eran un riesgo para cualquier pueblo que los recibiera. Entonces, en ese sentido, ellos eran muy duramente perseguidos. Por lo que hablar de gozo, hablar de perseverancia, hablar de regocijo en medio de estas pruebas, no es cualquier cosa. No estaban tal vez viviendo como nosotros, sino que vivían una situación realmente dura. Y en ese sentido quiero volver a leer el versículo 8 hasta el 10, que es lo que vamos a ver en esta mañana, y así poder comenzar con lo que nos corresponde. Verso 8 hasta el 10 dice así: a quien amáis, hablando de Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Perdón, era el verso 8 hasta el 9, no hasta el 10. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La Biblia de las Américas habla de un gozo indescriptible, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro está haciendo referencia aquí a Jesucristo como aquel en quien el gozo de los creyentes, de estos creyentes, está fundado. Y es interesante cómo Pedro osa afirmar que estos destinatarios aman a Cristo. Aman a Cristo, y es algo que a mí me llama la atención cuando vemos las epístolas. No sé si lo han notado, tanto cuando escribe Pedro, cuando escribe Juan en primera Juan, cuando escribe Pablo, él no los trata por inconversos. Ellos no los tratan por incrédulos. Ellos están seguros acerca de la fe de los destinatarios. Juan, cuando está advirtiendo acerca de los falsos maestros o esos a los que los llama como anticristos, no escribe la carta porque él considera que sus destinatarios no son creyentes. Él los considera creyentes y afirma la fe de ellos. Pedro no está teniendo por incrédulos a estos otros, sino que está seguro de que aman a Cristo, y es a causa del amor y de la fe que tienen en Él que él considera que estas promesas que hemos visto en los versículos anteriores aplican a ellos. Tienen la herencia, tienen la seguridad, tienen el poder de Dios que los está guardando. Y ahora dice, ustedes aman a Jesucristo. Y creo que es algo, en un buen sentido, osado el hacer esta afirmación, considerando más que ellos ni siquiera habían visto a Jesús de una forma personal. No habían estado presentes durante el ministerio terrenal de Cristo. El que ellos nunca lo hayan visto y que Pedro afirme esto, aclare esto, nos ayuda a entender, a aquellos que no leemos griego, nos ayuda a entender cuál es el sentido del amor de los creyentes. Aunque nuestro idioma español puede ser complicado para muchos de aprender, a medida que uno aprende tal vez el español, quiere escribir bien, respetar las reglas de ortografía, gramática, todo, uno se da cuenta que es complicado nuestro idioma.
pero al mismo tiempo es pobre, porque nuestras palabras no expresan tantas cosas como palabras en otros idiomas o como lo haría el griego tal vez. ¿Sí? Y aquí Pedro no está hablando nada más de un amor filial o un amor amistoso, cariñoso, de simpatizar con alguien. Cuando Pedro está afirmando de que los creyentes aman a Cristo a pesar de no haberlo visto, él usa la palabra que sabemos que es ágape o agapao en este caso, que habla y da a entender que alguien está dando muestras de amor. Alguien está demostrando amor, está demostrando anhelo, tiene en alta estima a la otra persona o tiene un afecto muy íntimo, muy especial, muy profundo por alguien. Y eso es lo que los creyentes de estas iglesias están mostrando y lo cual Pedro está resaltando acerca de Jesús. Ustedes aman profundamente. Ustedes dan muestras de su amor y de su aprecio por Cristo. Ustedes demuestran que tienen en alta estima a Jesucristo. Y yo creo que esto más que las palabras se muestra por la forma en la que uno vive, por la conducta que uno tiene en su vida. Y mientras yo preparaba esto, varias preguntas estaban surgiendo en mi mente y una de las preguntas es, ¿qué hace que tú ames a alguien a quien nunca has visto? Si pensamos solo en esta definición de amar, como aquí se las di hace un momento, ¿qué puede hacer que amemos a alguien a quien nunca hemos visto? De quien solo nos han hablado. Me voy a atrever a decir que amar de esta forma, incluso en nuestra familia, o tener esta clase de amor en el matrimonio, aunque es la meta, es difícil, es una lucha. Entonces, ¿qué hace que Pedro pueda decirles a estos creyentes con toda seguridad, ustedes aman? ¿Y qué necesitamos nosotros para también amar a Cristo de esta manera? Porque es claro que ninguno de nosotros lo ha visto. No estamos hablando de simpatizar. No es como cuando dices, amo a este actor, amo a este predicador, amo a este escritor o a este autor, amo tal cosa. No estamos hablando de eso, sino de algo real, que es profundo, que está en el corazón de estas personas hacia Cristo. El Evangelio, la Biblia, es clara en mostrarnos quién es Cristo. Y creo que entender quién es Cristo es esencial para nosotros en entender lo importante que es el amor, o en el lado opuesto, lo difícil o lo complicado que puede resultar amar a Cristo. La Biblia nos dice que Él es el Mesías prometido. Eso significa Cristo, Mesías, ¿no? El Evangelio de Mateo nos muestra, si ustedes leen con detenimiento los diferentes capítulos de forma consecutiva, y de este modo se cumplía la profecía. Hizo esto para que se cumpla tan profecía, o tal escritura, o tal otro lugar. Y Mateo es un evangelio lleno de referencias o de citas al Antiguo Testamento, mostrando cómo en Cristo y en la vida de Cristo se cumple el Antiguo Testamento y las profecías. El siguiente evangelio, que es Marcos, lo exalta como Hijo de Dios. Lo exalta como Mesías y como prometido. Lo exalta como alguien que no tiene temor del hombre y que más bien está con autoridad sobre el hombre y sobre las costumbres humanas. El Evangelio de Juan dice que Él, Jesús, es aquel que estaba en el principio, que es el Verbo que estaba con Dios y que es y era en ese tiempo también Dios. Es el Verbo hecho carne, la luz del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si pensamos del mismo modo, pensando en Lucas, Hechos y el resto de las epístolas, podríamos volar y pasar toda la mañana hablando de quién es Cristo y exaltando a Cristo y viendo cómo la Biblia exalta a Cristo. Y eso es grandioso porque cuando nosotros como creyentes vemos eso, nos maravillamos. Nos gusta ver a Cristo exaltado. Nos alegramos cuando vemos y escuchamos de nuestro Señor que está siendo glorificado
hay en la palabra. Y más cuando entendemos que es a ese Señor al que esperamos, no con temor de un terror, de miedo, sino con expectativa de desear su venida. Así como termina Apocalipsis, deseando y orando que el Señor vuelva. Otra carta que exalta a Cristo de una forma asombrosa es Hebreos, demostrando que Él es mayor a cualquier referente que pudieran tener los judíos, mayor a los ángeles, mayor a los sacerdotes, mayor a Moisés mismo, mayor que Melquisedec o que el modelo que tenemos ahí en Génesis. Así que podemos volver. ¿Qué es lo que hace que amemos a Cristo, que tengamos un deseo tan interno de servirle, de darnos por Él cuando no lo hemos visto? Y considerando una cosa más, y es que el mundo y nuestra naturaleza humana no ama a Cristo. Cuando vemos el Evangelio con los ojos del Evangelio o de una persona regenerada, amamos a Cristo. Pero lejos del Evangelio, nadie ama a Cristo. El mundo acepta a Jesús como un buen maestro. Acepta a Jesús como un motivador, un consejero de vida. Acepta a Jesús como alguien que ha vivido moralmente y de una forma justa. Aceptan a Jesús hasta como un ángel. Sabemos que hay sectas que lo aceptan así, hasta como un ángel, que de alguna forma ha sido exaltado como un Dios, pero inferior a Dios mismo, el Creador. Pero el momento en el que les presentamos y les hablamos de Cristo, como lo muestra la Biblia, y como les he mostrado hace un momento en Mateo, en Marcos, en Juan, Hebreos, la gente los rechaza. La gente no quiere a Cristo. La gente no ama a Jesús. Cuando se les presenta a aquel que es el único que ha podido afirmar que es Hijo de Dios, en quien está el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y todas las promesas, la gente, si pudiera, lo crucificaría de nuevo. ¿Por qué? Porque es el único que también vino y dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse a Dios para perdón. Dejen su vida pasada y vengan a Dios. Y es así como Jesús comienza su ministerio en Mateo después de ser bautizado, después de pasar en el desierto. Arrepentíos. Es lo primero que Él predicó. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias con personas de esa forma. No necesariamente que hayan dicho yo quiero crucificarlo, pero sí que lo han rechazado. Les gusta que oremos por ellos. Les gusta que los animemos. Les gusta saber que hay un Dios bueno, de amor, que está en el cielo, pero no les gusta saber acerca de Cristo, que Dios se hizo hombre para venir y para salvarnos, porque eso implica reconocer que son pecadores y que merecen el juicio. Así que nace otra pregunta para mí, y es: ¿por qué los creyentes entonces creemos en Cristo? No siempre fuimos creyentes, ninguno ha sido creyente. Por más que hayamos crecido en familias cristianas, por más que desde pequeños fuéramos a la iglesia, eso no quiere decir que hayamos amado y que hayamos sido de Cristo. ¿Por qué nosotros amamos entonces a Cristo? ¿Por qué amamos a Jesús como nos lo muestra la Biblia? ¿Por qué nos maravillamos con lo que dice acerca de Él? ¿Qué es lo que se necesita para que alguien ame a Jesús en lugar de buscar aprovecharse de Jesús? ¿Qué es lo que hacen los predicadores del Evangelio de la Prosperidad? Agarran a Cristo, pero no para amar a Cristo, y no presentan a Cristo para que la gente ame a Cristo. Presentan a Cristo, presentan un Evangelio distorsionado para aprovecharse de Cristo, aprovecharse de la iglesia y de la gente que no conoce a Cristo y sacar beneficio propio. ¿Por qué tú, hermano, entonces, y yo sí lo amamos? Y voy a usar así como Pedro decir que lo amamos. Creo que Juan 3, esa conversación que
Jesús tiene con Nicodemo nos ayuda. Les invito a ir allá, el Evangelio de Juan. En el versículo 3 del Evangelio de Juan, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No quiero leer todo para no extendernos, pero sabemos cuál es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Como nazco de nuevo, Jesús le muestra la obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que obra en las personas para que nazcan de nuevo. Uno no decide nacer de nuevo, uno no aporta nada a su nuevo nacimiento, el Espíritu sopla de donde quiere y como quiere, y nosotros simplemente vemos su obra. Pedro, también ahí volviendo a la epístola de Pedro en el capítulo 1, el versículo 2, él dice así, en la última parte del versículo 1, comenzando el 2, dice: elegidos, les dice a los creyentes, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y vemos de nuevo que aquí hay una obra del Espíritu Santo obrando específicamente en las personas y en los creyentes, provocando que seamos santificados, separados para Él y para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, es lo que nos dice Pedro. ¿Por qué tú y yo entonces como creyentes sí amamos a Cristo en lugar de rechazarlo? ¿Por qué lo amamos en lugar de odiarlo? ¿Por qué abrazamos la fe en lugar de rechazarla y que nuestros corazones se hayan endurecido? Y es porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y ha obrado en los creyentes a los cuales Pedro les está compartiendo ahora, les está escribiendo. No amamos a Él porque seamos mejores, amamos porque Él hizo una obra en nosotros. Realmente, gracias a la obra del Espíritu, es que nosotros podemos amar a Jesús. Porque Él nos escogió, Él nos separó, Él nos hizo aptos para creer y para obedecer. Él nos dio ese nuevo nacimiento por el cual ahora tenemos esperanza. Y Él conduce día a día nuestro corazón hacia Cristo. Él afirma nuestra fe, Él afirma nuestra confianza, Él fortalece nuestro corazón en el deseo por Él, por el Señor. Es la obra del Espíritu en cada uno de nosotros lo que hace que esto sea real en cada uno de nosotros. No nosotros mismos, no un mérito nuestro. Y aunque mi tendencia, tanto al leer esto como en diferentes momentos, es querer cuestionar o preguntar o poner tal vez en un juicio, en una duda de decir si es que realmente amo o si es que tal vez otros realmente están amando a Jesús, como dije hace un momento, yo voy a osar también decir y afirmar, por lo menos de los que conozco aquí, amamos a Cristo, amamos a Jesús. Ninguno de nosotros lo logra a perfección porque tenemos flaquezas, aún está nuestra carne, aún estamos en este mundo, pero el Señor está obrando en nosotros y lo amamos y estamos creciendo en este amor por Él. Lo deseamos y tenemos que seguir creciendo en este deseo por Él. Lo esperamos y tenemos que seguir creciendo en nuestro anhelo por su venida. Lo amamos porque Él ha resplandecido en nuestros corazones. Lo amamos porque Él nos amó primero. Lo amamos porque Él es ese misterio que nos ha sido revelado, aquello que estaba oculto, aquello que nadie más vio. Dios nos lo ha revelado y podemos verlo ahora. Lo amamos porque Él nos ha dado una nueva naturaleza. Así que mi ánimo, más allá de cuestionarnos si lo estamos amando o no, es que pongamos diligencia, esfuerzo, intencionalidad en nuestro diario vivir en relación a seguir conociéndole y que este amor que ya está en nosotros por Él crezca. Ese es mi ánimo para cada uno de ustedes con este primer punto, hermanos.
Pongamos diligencia en conocerle. Pongamos diligencia en amarle. Dios ya ha hecho la obra sobrenatural para que podamos amarlo, para que lo conozcamos. Pongamos ahora nosotros la diligencia en conocer y en que podamos aportar en amarle a Él. Como un segundo punto, ustedes tienen en sus bosquejos acerca de Jesucristo, el autor de nuestra fe y nuestro gozo. Y quiero que aquí leamos la segunda parte del versículo 8 en 1 Pedro. La primera parte hablaba acerca del amor y ahora dice, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable, lleno de gloria. Pedro continúa con este juego de palabras en cuanto a cómo se conducen los creyentes, aunque no vieron a Jesús. Aunque no lo ven, lo aman. Aunque no lo vieron o no lo ven actualmente, ustedes creen en Él y se regocijan en Él. Y ahora pasa del amor a la fe. Y está demostrando Pedro aquí que si la evidencia básica o principal de amar al Señor Jesús es obedecer sus mandamientos, como dice Juan 14, Juan 16, entonces ahora vemos que la evidencia de la fe, o una de las evidencias de esta fe nuestra en Él, es el regocijo que persevera para salvación. Una evidencia de nuestra fe en Jesucristo entonces es gozo. Gozo en Él. Gozo por lo que tenemos en Él. Gozo por lo que esperamos en Él y a Él sobre todas las cosas. Y aquí podemos ver otras preguntas tal vez para examinar estos versículos. ¿Cómo llegas a creer en alguien a quien no ves? Muy parecida a la primera pregunta en el anterior punto. ¿Cómo llegas a creer en alguien a quien no ves? Y tal vez creer en sí no nos dice mucho. Podríamos pensar en esta otra. ¿Cómo confías tu vida entonces, tu futuro, todo lo que viene delante de ti, a alguien que ni siquiera puedes ver? Porque es lo que hacemos en Cristo, ¿no? No le estamos confiando un momento, unos minutos de nuestra vida, le estamos confiando nuestra eternidad. Le estamos confiando lo que resta de nuestra vida aquí en la tierra y lo que esperamos respecto a la venidera. Entonces, ¿cómo le confías a alguien? ¿Cómo pones en manos de alguien todo esto cuando ni siquiera le has visto? Cuando ni siquiera le has oído en primera persona directamente y solamente has escuchado a otros. Hebreos 11:1 dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y continúa Hebreos diciendo en el siguiente versículo que por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas... he leído mal. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículos 2 y 3 ahí en Hebreos 11. Que simplemente Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y que con su palabra llamó existencia todas las cosas. De lo que no era. Porque es lo que creemos, que Dios llamó a la existencia todo lo que conocemos de lo que no era. ¿Por qué creemos eso? Porque la palabra lo dice. La palabra lo afirma así. Génesis 1. Salmos afirman la creación de Dios. Afirman que Dios estuvo ahí y que Dios fue el que creó todas las cosas. Proverbios y Job de alguna forma nos ilustran más todavía en el entendimiento de cómo sucede esto, por medio de la sabiduría y todas esas conversaciones que tiene Dios también con Job. Entendemos y creemos esto, que Dios creó así las cosas, porque estamos escuchando la palabra. Y creo que es del mismo modo que nosotros llegamos a creer en Cristo. Vamos a ver un poco más adelante eso.
A lo que quiero llegar con este versículo y con esto que les estoy diciendo es que nuestra fe no está fundada en cosas que se ven. No creemos que el universo fue hecho de la nada porque estuvimos ahí. Lo creemos porque la Biblia lo dice. No creemos las afirmaciones de Cristo porque estuvimos ahí. Lo creemos porque la Biblia lo anuncia, la Biblia lo dice, la Biblia lo proclama. Y creemos que la Biblia es verdad y la Biblia es fiel y es confiable, como hemos hecho nuestra declaración al principio, porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros para que creamos eso. El Espíritu nos ha dado esa nueva naturaleza. El Espíritu ha obrado en nuestro corazón inicialmente para que podamos creer en Jesucristo, como decía el versículo 1, elegidos por Dios el Padre, pero por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Cristo, para creer en Cristo. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros. Lo creemos porque la palabra lo dice. Esto produce gozo de nuevo, porque podemos ver algo que no veíamos antes. Nuestro corazón es iluminado por la obra del Espíritu y vemos de nuevo a Cristo. Y causa gozo en nuestro corazón. Causa un gozo a pesar de las pruebas, causa un gozo a pesar de otras dudas que podamos tener, causa un gozo a pesar de lo que todavía no conocemos, porque hay algo que sí estamos comenzando a ver, hay una luz que está comenzando a brillar en nuestro corazón en relación a cómo estamos conociendo a nuestro Señor. Y esto alegra nuestro corazón. La fe en sí misma no tiene el poder para salvar. Nuestro gozo no está en la fe. Nuestro gozo está en aquel que salva. El pastor nos ha explicado muy claramente acerca de la fe lo que es dejar de confiar en nosotros mismos, rechazar, desechar toda confianza que podamos tener en nuestros propios méritos o justicia o logros o habilidades, reconociendo nuestra inhabilidad de salvarnos y poner toda esa confianza en el único que puede salvarnos, que es Jesucristo. En el único mediador que Dios ha provisto para que los hombres podamos ser salvos, Jesucristo. En el único nombre que nos ha sido dado, que no hay otro, dice Pedro, ni en el cielo ni en la tierra, en el cual podamos obtener salvación y perdón de pecados, el nombre de Jesucristo. Nuestra fe no es lo que nos causa. La fe en sí misma no es lo que nos causa el gozo, sino en quién está puesta nuestra fe, en quién estamos confiando y en quién estamos esperando, en quién estamos descansando respecto a todas estas cosas. No obtenemos la herencia porque tengamos una fe fuerte, obtenemos la herencia por quien la está guardando para nosotros. No llegamos a la meta porque seamos veloces o perseverantes. Llegamos a la meta por el poder de aquel que nos está perseverando para llegar ahí. Y ese es Dios. Sí hay una parte nuestra que es conocerle, creer, tener fe. Pero de nuevo, ¿qué es esta parte nuestra? Sino desechar todo lo que podríamos hacer nosotros y abrazar a Cristo, agarrarnos de Cristo. El otro día vi una imagen que me llamó la atención. Era una ilustración acerca de Charles Spurgeon y con una frase que se le atribuye a él, que dice: he aprendido a besar las olas que me lanzan o me arrojan contra la roca eterna. Y en la ilustración se lo mostraba a él en medio de una tormenta en el mar, pero abrazando una roca en medio del mar. No sé si alguna vez han visto películas de naufragios o tal vez en náufrago, con tormentas, mar y un lugar de donde no te puedes agarrar. Si no es como en la piscina, que tal vez resbalas un poco y te agarras, o que estás caminando y tropiezas y buscas rápidamente un lugar de donde aferrarte. ¿De dónde te puedes agarrar en el mar? ¿No? Pero en esta imagen se mostraba la roca. Y ahí abrazamos. Y lo máximo que podemos hacer con nuestra fe y nuestra participación en esto es abrazar a Cristo.
agarrarnos de Cristo, asirnos de Cristo, como dice Pablo. Nuestra fe en Él no es por algo que hayamos visto, es porque hemos creído lo que se ha predicado acerca de Él. Y algo que me pareció interesante y útil para nosotros es pensar qué es lo que les fue predicado a ellos. Encuentro entonces el Evangelio de Marcos. No vamos a ir ahí, solo voy a decirles algo acerca que hallé sobre este Evangelio. Muchos lo llaman también el Evangelio según Pedro. Juan Marcos, fue un discípulo muy unido a Pedro, así como Timoteo a Pablo, podríamos pensar Juan Marcos a Pedro, al punto que Pedro también dice acerca de él, mi hijo Marcos. Y se cree de que Juan Marcos fue el que estuvo más tiempo con Pedro, escuchando la predicación, acompañándolo en sus viajes, y por tanto se dice que este Evangelio, más allá de lo que Marcos puede haber visto, es el relato de lo que él escuchó de Pedro acerca de la vida de Cristo. Y por eso muchos lo llaman el Evangelio, no según Marcos, sino según Pedro. Y hay algunas cosas curiosas en este Evangelio que voy a leerles. He encontrado algunas cosas ahí de una página en internet que dice que si bien lo escribió Juan Marcos, como les digo, está lleno de la influencia de Pedro, por todo lo que él vivió junto a este apóstol. Este fue el primer evangelio en ser escrito de los 4 que conocemos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos fue el primero en ser escrito, y justo en el tiempo, o por lo menos se entiende que cerca o dentro del tiempo de la persecución por el emperador Nerón. También es un tiempo donde se estima que murió Pedro, fue martirizado. Este evangelio tiene algunas cosas curiosas, algunos temas interesantes. Voy a hablarles de 5 específicamente, así de forma rápida. Marcos exalta a Jesús como Hijo de Dios. Este evangelio revela la autoridad de Jesús como maestro, su autoridad para perdonar pecados, su autoridad acerca del sábado, su autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre la naturaleza, sobre la ley, sobre el templo y sobre el misterio del reino de Dios. Después, Marcos nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, como aquel que no retrocede ante la corrupción ritual o la contaminación física o moral. Él no evita a los que son contaminados, como los leprosos o como la mujer con flujo de sangre. Su toque cariñoso demuestra su compasión y accesibilidad. Después Marcos nos muestra a Jesús como el Mesías, el que sufre y que es rechazado, y lo primordial de la muerte de Cristo para el camino de la salvación que Dios ofrecía. Después Marcos nos muestra a Jesús como un modelo de sufrimiento. Habla acercamente del sufrimiento y de la muerte de Cristo y cómo Él les advirtió a sus discípulos que ellos también iban a enfrentar tribulaciones. Y por último, Marcos nos muestra a Jesús como el Salvador de los que creen. Jesús es el Salvador de todos los que reciben por fe este Evangelio. Por tanto, Marcos se enfoca en el ministerio de Jesús a los gentiles. En este Evangelio se documenta la confesión de fe de un gentil, la primer misión gentil, y cómo llama Jesús al templo una casa de oración para todas las naciones y no solo para los judíos. Si entendemos que este evangelio tiene la influencia de Pedro y entendemos qué es lo que Pedro enseñaba, podemos entender qué es lo que estos creyentes a los que Pedro les escribe en esta epístola creían acerca de Jesús. Ellos no creían en un Jesús miserable o en un Jesús distante. Ellos no tenían a un Señor que era inaccesible, al cual no se podían acercar, al cual debían temer únicamente. Ellos veían a Cristo como Marcos lo presenta, asumo yo. Y respecto a la predicación, me gustaría leer Hechos. Hay muchos pasajes aquí en Hechos donde Pedro predica. Yo estuve buscando y leyendo esto, realmente me gustó cuando en un tiempo, hace unas semanas, pasábamos por Hechos en
en las lecturas que tenemos de la palabra. Y son interesantes los mensajes que Pedro comparte ahí. Creo que son de mucha edificación. Yo les animo a leerlos. Si ustedes están tomando apuntes, pueden ver el capítulo 2, del verso 14 al 16, el capítulo 3, del verso 11 al 26, el capítulo 4, el capítulo 10, cuando visita a Cornelio. Pero hoy vamos a leer solo uno, porque no podemos pasar por todos. Así que les pido que abran en Hechos 2, verso 22 al 41. Y podemos entender más o menos con esto, ¿qué es lo que Pedro predicaba? Ya sabemos a qué Cristo ellos veían, o tenemos una idea. Ahora, ¿cómo predicaba Pedro? Dice ahí, verso 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, con prodigios, con señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pedro no tenía temor de decir las cosas como eran. Él no ablandaba la verdad, ¿no? Continúa verso 24. A este ustedes crucificasteis, dice, no lo matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y continúa Pedro, hermanos, el patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con estas y muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Les animo que puedan leer los otros pasajes en Hechos. Añaden mucha riqueza para entender cómo Pedro predicaba. Él tenía esa audacia y esa valentía dada por el Señor. El mismo Pedro que cobardemente había estado negando a su Señor días antes. Ahora, lleno del Espíritu Santo, estaba anunciando a este el que ustedes crucificaron, a este que ustedes mataron y lo entregaron, a este Dios lo ha resucitado, lo ha exaltado y está a su diestra y es Señor y Cristo. Y por tanto, arrepiéntanse para que tengan perdón. Y yo creo que es este Cristo y esta predicación la que estos creyentes habían escuchado, o por lo menos algo parecido, porque era el mismo Pedro que estaba predicando.
Y Pedro amaba a Cristo. Y por la fe, por lo que la predicación que recibieron los creyentes amaron a Cristo, aunque no lo podían ver. El Cristo de los creyentes era el Cristo que está en los cielos, reinando sobre todo y esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Es ese mismo Cristo que nosotros tenemos, no uno que está muerto, sino que ha sido resucitado. Aquel que ha vencido el poder del pecado y el poder de la muerte, y aquel que un día va a volver por toda su iglesia y nos va a llevar a la gloria. Aquel que va a resucitar por su poder nuestros cuerpos. Y un día vamos a poder conocerle, así como Él nos conoce ahora. ¿No causa gozo esto en nuestro corazón, saber de que las autoridades gubernamentales no tienen la última palabra? Saber que el pecado no tiene la última palabra. Saber que la muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dijo Pablo. ¿Y dónde tu poder y tu victoria, oh sepulcro? Cristo ha vencido y Cristo ha resucitado. Y ese es el Cristo en el que nosotros creemos y al que nosotros adoramos, hermanos. Deseo leerles un himno que escuché el otro día y me gustó mucho. Lo curioso es de que muchas veces escucho y hasta los canto, pero muchas veces no los entiendo, ¿no? Me imagino que les ha pasado algo similar con canciones o con himnos. Y es hasta que algo sucede que de repente entendemos lo que estamos cantando y es, ¡wow! Este himno se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Y dice así: Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil, cargado de cuidados o temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Cristo en oración, y en sus brazos gozo tierno hallará tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Oh, qué amigo nos es Cristo. Cuando creemos en este Cristo hay gozo, a pesar de las pruebas. Si no creemos en Cristo, podemos ver lo que Pedro está diciendo y decir, ¿qué pasa, Pedro? ¿Cómo me pides que tenga gozo? ¿Cómo esperas que me regocije si me están persiguiendo? ¿Cómo esperas que me regocije si me han quitado mi casa y si he tenido que salir de mi país? ¿Cómo esperas que me regocije si nos están crucificando y si nos están persiguiendo y nos están poniendo por comida y por espectáculo en los coliseos? ¿Cómo esperas que me regocije? Puede ser la respuesta de alguien que no ve a Cristo. Y puede ser nuestra respuesta también. Porque aunque no enfrentamos las mismas pruebas, enfrentamos otras. Alguien que está enfermo puede decir, yo no quiero consuelo. Yo no quiero ánimo. Yo no quiero una esperanza de que un día mi cuerpo va a ser glorificado. Yo quiero salud. Alguien que está en problemas económicos no puede decir, no quiero saber que un día todo va a ser suplido. O no puedo esperar. Yo necesito un trabajo ahora. O necesito dinero ahora. Necesito un salario ahora. Y no quiero que entendamos que estos pensamientos o estos deseos son malos. No estamos hablando de codicia, no estamos hablando de ambición, estamos hablando de nuestras necesidades. Salud, provisión. ¿Cómo puede la palabra entonces darnos ánimo y un gozo verdadero cuando estamos atravesando estas pruebas? Y es cuando vemos a Cristo. Él sufrió todo esto ya por nosotros
y por tanto tiene el poder para consolarnos y para animarnos y fortalecernos cuando estamos atravesando lo mismo. Como dice este himno, ponlo todo a Él en oración. No os afanéis, no os preocupéis por nada, hermanos. El capítulo 4 de Filipenses. Antes bien presenten y traigan todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, súplica y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar, dice. Va a guardar, va a mantener a salvo nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando nos acercamos a Dios y traemos todas las cosas en oración. Este es el ánimo que tenemos en Él. Hay algo peor que no tener las provisiones. Hay algo peor que carecer de salud o de bienestar aquí en la tierra. Y es tener que enfrentar el juicio de Dios y no tener esperanza. Y eso es real. Yo no imagino tener que enfrentar la muerte de un familiar, o tal vez la mía misma, si tuviera tal vez duda acerca de mi salvación, sabiendo que la ira espera por delante. Saber que tendría que estar delante de Dios y escuchar palabras de juicio. Arrójenlo a las tinieblas de afuera. ¿Hay algo peor para alguien que esperar el juicio de Dios? Yo creo que sí. O esperar el día de la venida del Señor. Y es esperar ese día sin un mediador. Todos tenemos que presentarnos un día delante de Dios. Pero hay solo dos formas, o una de dos, en la que alguien se puede presentar delante de Dios. Sin Cristo o en Cristo. Y la razón por la que el creyente no tiene temor a la muerte, o podemos tener confianza a pesar de la muerte, es porque estamos en Cristo. Y si no tenemos, o si podemos estar confiados aún en medio de la muerte, ya sea nuestra o de familiares que conozcan al Señor, en Cristo, ¿por qué no podríamos estarlo en cosas que son menores? El otro día leía muchas frases realmente. Algo que me gusta hacer es leer frases de algunos autores. Y una persona llamada Richard Sibbes, imagino que se pronuncia así su apellido, dice: la fe ve un bien mayor en Cristo que todos los tesoros terrenales. Y otra persona decía: solo si Cristo es tu tesoro, los tesoros terrenales van a ser pasajeros o no van a tener ese valor que atraiga tu corazón, que ate tu corazón a lo que está aquí en la tierra. Y tal vez aquí sí podemos hacer una cuestionante para nosotros mismos, y es ver si Cristo es nuestro tesoro y si realmente estamos creyendo en Él como lo predica la Biblia, para que nuestro corazón tenga gozo y confianza aún en las pruebas. Me sorprende cómo Job, después de todo lo que le sucedió, pudo decirle, aun cuando su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete, él le dijo: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? O cómo Habacuc responde a todas las circunstancias que estaba él viendo que iba a atravesar el pueblo de Israel, el pueblo a causa del juicio de Dios por medio de los babilonios. Y dice: aunque la higuera no eche brotes, no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, aunque no haya nada, falte todo, aunque todo me sea quitado, que es lo que Dios dijo que iba a suceder con el juicio por medio de los babilonios,
Él dice y afirma a Habacuc con toda seguridad: con todo yo me voy a alegrar en el Señor y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, y Él ha hecho mis pies como de ciervas, y por las alturas me hace caminar. Solo cuando nuestros ojos están puestos en Él, solo cuando vemos lo grandioso que es Él, solo cuando nuestro corazón ha sido iluminado por el Espíritu respecto a la palabra y quién es Cristo, podemos decir como Habacuc: con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo estuve leyendo algunas cosas esta semana también, 3 específicamente, una acerca de una mujer que se llamaba, no sé si lo pronuncio bien, Corrie ten Boom. Otra mujer que su nombre es Joni Eareckson Tada. Y también sobre lo que está pasando en la iglesia en Afganistán. Y estas personas estos 3 tienen algo en común, y son las pruebas difíciles que están atravesando. Aquella que se llama Joni Eareckson Tada, no sé si alguna vez ustedes han escuchado o la han visto. Es una mujer que es cuadraplégica. No recuerdo bien en la historia que leí acerca de ella, creo que es cerca de los 17 o un poco más años que ella quedó cuadraplégica luego de lanzarse a la piscina, y creo que llegó hasta el fondo. No recuerdo bien la historia porque la leí en inglés, no estaba todavía pasando clases con Jaime, ¿no? Y quedó cuadraplégica. Ella dice: cuando desperté estaba en el hospital y ya no sentía, ya no se podía mover. Y ahora ya no sé cuántos años tendrá, debe estar por sus 50 y tantos quizás, o 60 y algo. Le han diagnosticado cáncer. Algo curioso cuando ustedes ven a esta mujer es que uno la vería y decir: qué triunfadora, no se ha dado por vencida. Pero creo que lo real en ella, y como ella misma lo afirma, no es que sea triunfadora, es que ve a Cristo. Y yo me pondría en su situación y podría decir: ya cuadraplégica y que le diagnostiquen cáncer, ¿esto más, Señor? ¿No es suficiente la cuadriplegia, no sé cómo se dice? ¿No es suficiente? ¿Cáncer? Pero ella todavía tiene el gozo. Y en un artículo que leía que unas personas, un matrimonio le entrevistaba, dice: ella rompió en llanto en la entrevista y simplemente comenzó a cantar un himno que ya aprendió cuando era pequeña, y es Castillo Fuerte de Martín Lutero. Nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Cuando yo lidié con la muerte de mi hijo, tuve muchas luchas con el Señor, aunque la mayoría me ha visto tal vez firme, ninguno ha visto mis pensamientos en las mañanas cuando tenía que orar. Ya no quiero consuelo. Yo quiero a mi hijo. Y es lo que muchas personas pueden decir. Pero gracias sean dadas a Dios por su Espíritu Santo que nos ha elegido, y por su Espíritu Santo que ha obrado para santificación en nuestros corazones, y por su Espíritu Santo que nos ha llamado para que obedezcamos a Cristo y ha abierto nuestros ojos con la luz de su Evangelio, como dice Corintios 4. El mismo Dios que hizo resplandecer la luz en el principio, mandando sea la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios, de su gloria en el rostro de Jesucristo. Podemos gozarnos en las pruebas cuando conocemos a Cristo, porque Cristo es un gozo mayor.
Podemos gozarnos en las pruebas porque Cristo es nuestro tesoro, no lo que podamos perder, no nuestros familiares, no nuestro dinero, no nuestras propiedades, no estar cómodos en un pueblo, en una ciudad o en un país. Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestro tesoro, Cristo es la resurrección y la vida. Y aunque todo lo podamos perder ahora, como decía Martín Lutero, nos pueden despojar de bienes y de hogar, nos pueden sacar de nuestros países y de nuestras casas, nos pueden quitar la vida, nos pueden matar el cuerpo. Pero ¿quién nos va a poder separar del amor de Dios? ¿Qué pueden hacer más allá de matar nuestro cuerpo? Creo que Pablo lo entendió y por eso en Romanos 8 dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Vayamos allá porque no me sé todos los pasajes que quería leer de memoria. Son muchos los que quería leer. Romanos 8, desde el verso 18. Dice así, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que nos ha de ser revelada. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque toda la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será liberada de esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y quiero que presten atención a estos siguientes versículos. Dice, a los que predestinó también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y me encanta cómo lo dice Pablo, porque él no dice glorificará. Se glorificó. Y sabemos que está hablando de la glorificación cuando estemos en su presencia, pero lo da por hecho. Todos los que Dios ha llamado y ha escogido, podemos decir, somos glorificados porque es un hecho que vamos a estar allí. Continúa diciendo, siguiente versículo, entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios ha asegurado estas cosas, ¿qué puede levantarse en contra del propósito de Dios y que éste se cumpla en su iglesia, en sus hijos, en su pueblo? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, y más aún el que resucitó y el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para matadero. Pero en todas estas cosas, cuando entendemos este pasaje, es glorioso, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes vienen de un contexto pentecostal. Cuando uno entiende esto, dice, pucha, cuánta bendición me han robado. Porque entendemos que fuera otra cosa. Entendemos o vemos estos pasajes solo de una forma muy terrenal, muy material. Pero aquí Pablo está hablando de la persecución y todas las cosas que sufrimos como creyentes. Todos los sufrimientos en este tiempo presente no pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todos los sufrimientos, sobre todos los sufrimientos en este tiempo presente, somos más que vencedores por medio de Cristo. Por medio de aquel que nos amó, dice el 38, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No causa gozo esto en tu corazón y en el mío? Y si esto no causa gozo, ¿qué puede causar gozo entonces? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Yo escuchaba, no me acuerdo dónde, y decían, el pecado. Pero los que antes conoció, los predestinó, nos predestinó para que seamos como su Hijo, como aquel que es el primogénito, que es Jesucristo. Y yo me atrevo a decir que está mal esa conclusión de que el pecado nos puede separar, porque no están considerando el poder de Dios para transformarnos, no están considerando el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos está haciendo día a día a la imagen y a la semejanza de Cristo. No están considerando el poder de Dios que nos ha sido dado por medio del Espíritu para que seamos y el fruto del Espíritu madure y se produzca en nuestro corazón. No están considerando lo que hemos aprendido en 2 Corintios, esas virtudes que se están produciendo en nosotros, la cual nos dan una amplia entrada en el reino. Nada nos puede separar del amor de Cristo, Dios que es en Cristo, porque nada de estas cosas nos han unido a ese amor. Dios nos ha traído a Él, Dios nos ha alcanzado, Dios nos sostiene, Dios nos guarda para sí mismo. Y yo creo que por eso podemos ver nuestras vidas como lo veía Pedro. Amáis a Jesucristo, aunque nunca lo hayáis visto. Creéis en Él, aunque no lo veis ahora. Y os regocijáis con gran gozo. Porque Él está en su trono, pero no nos ha dejado huérfanos, ha enviado a su Espíritu. Porque Él está reinando sobre toda autoridad espiritual y terrenal. Y porque porque actualmente está preservando a su iglesia. Él ha dicho, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y porque un día Él va a volver por su iglesia y vamos a estar por siempre con Él. ¿Cuánto anhelo ese día? Oh Señor, que cada día y cada momento que tengamos oportunidad de leer tu palabra o de escuchar la predicación de ella,
nuestros corazones sean iluminados, Señor. Nuestro entendimiento tenga esa luz de tu Espíritu para poder ver a Cristo ahí, glorificado, exaltado, reinando con poder y como Señor nuestro. Ayúdanos a ver, Señor, tu maravilla y a quedar asombrados. Necesitamos tomar tu palabra y que tú abras para nosotros. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor, cada domingo, cada día que se pueda exponer, y que nuestros oídos sean abiertos para que la entendamos y sea guardada en nuestro corazón. Haz tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en este amor. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos y a confiar más en ti, en refugiarnos y en descansar en ti. Queremos amarte más. Queremos confiar más en ti y poder gozarnos, Señor, de que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es poderosa, es viva, es eficaz, y que es suficiente en todo asunto de fe y práctica para nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.